Muchachos, buenos días. El tema sobre el efecto Doppler, solamente en el video les voy a hablar sobre los distintos aspectos analíticos considerados en este efecto y les voy a explicar un ejercicio modelo para que ustedes resuelvan los demás ejercicios que vienen. Y el resto de la explicación se la doy cuando nos conectemos ahorita. Bueno, entonces, esos aspectos que tenemos en cuenta en el efecto Doppler son 6. ¿Por qué? Porque ahí va a haber movimiento. Entonces, las dos primeras, el primer dice, el observador se acerca a la fuente. Entonces, la fuente representamos con la letra F. Esta FF significa frecuencia de la fuente. Está multiplicada por la velocidad del sonido, que ya la conocemos que vale 340 metros sobre segundos, más la velocidad del observador. Eso se suma y se divide entre la velocidad del sonido. Pero si el observador no se acerca, sino que se aleja, es la misma fórmula anterior, lo único que es que en el numerador se convierte en una resta. Ya no sumamos, sino que restamos. Ahora viene la otra parejita. La otra parejita me dice, la fuente se acerca al observador. Otra vez, entonces, esta sería la frecuencia es igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por, en el numerador aparece la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundos, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, BF velocidad de la fuente. ¿Quién me da la velocidad de la fuente? ¿Quién me da la velocidad del observador? Me la da el ejercicio. ¿Quién me da la frecuencia de la fuente? Me la da el ejercicio. Entonces, el otro compañerito de este modelo es la fuente se aleja. Entonces, cuando se aleja, en el denominador lo que hacemos es sumar. Y por último tenemos estas otras dos, fuente y observador se acercan, fuente y observador se alejan. Entonces cuando la fuente y el observador se acercan, interviene todo, interviene la velocidad del sonido, la velocidad del observador y la velocidad de la fuente. Entonces me queda que frecuencia es igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por velocidad del sonido más la velocidad del observador, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ahora, fuente y observador se alejan, es la misma fórmula anterior, lo único que van a cambiar es las operaciones, es decir, en el numerador ya me queda una resta, en el denominador nos queda una suma, fíjense, comparemos las dos. Aquí les escribí qué significa cada letra. Velocidad, BS es la velocidad del sonido que siempre va a tener este valor, 340 metros sobre segundos. BO es la velocidad del observador, BF es la velocidad de la fuente, FF es frecuencia de la fuente y la F es la frecuencia del sonido. Aquí les escribí el ejemplo. Si una fuente sonora tiene la frecuencia propia de 170 vibraciones sobre segundos, si un observador puede moverse a la velocidad de, aquí está la velocidad del observador, 60 metros sobre segundos, se pide calcular la frecuencia del sonido percibida por el observador. Si el observador se acerca a la fuente, vean. Si el observador se acerca a la fuente, entonces solamente vamos a utilizar esta fórmula. Entonces colocamos, frecuencia va a ser igual a la frecuencia de la fuente. ¿Cuánto es la frecuencia de la fuente? 170 vibraciones sobre segundo, multiplicado por la velocidad del sonido, la conocemos, 340 metros sobre segundos, más la velocidad del observador, me la da el ejercicio, 60 metros sobre segundos, dividido, velocidad del sonido, la misma, 340 metros sobre segundos. Entonces, todas estas unidades se nos cancelan. Metros sobre segundos se cancelan y me quedan vibraciones sobre segundos. Ya hago la operación para la respuesta. B. Si el observador se aleja de la fuente. Si el observador se aleja de la fuente, ubicamos esta. Frecuencia es igual a frecuencia de la fuente, 170 vibraciones sobre segundos, por velocidad del sonido, 340 metros sobre segundos, menos velocidad del observador, 60 metros sobre segundos, dividido velocidad del sonido, 340 metros sobre segundos. Cancelamos unidades, metros sobre segundos se cancelan y nos quedan vibraciones sobre segundo, que son las unidades de frecuencia. ¿Cuánto da esa respuesta? Vamos a ver cuánto nos da acá y cuánto nos da acá. Entonces hacemos la operación en la calculadora y el numerador escribimos 340 más 60 sobre 340
que es igual a 1176 metros sobre, perdón, vibraciones sobre segundos. Ahora, la siguiente me quedaría, que es, perdón, aquí no lo multipliqué, qué pena, entonces para mí lo multiplicaron, 170, lo rectifico, 170 por, abro paréntesis, 340 más 60 sobre 340 igual 170 por, abro paréntesis, aquí me daría 400 dividido entre 340, cierro paréntesis, igual, sí, me da 200 vibraciones sobre segundos. Y en el segundo caso me daría 170 por, abro paréntesis, en el numerador 340, 170 por, abrimos paréntesis, fracción, en el numerador 340 menos 60 sobre 340, cerramos paréntesis, igual, me daría 140 vibraciones sobre segundo. ¿Listo? Cuando nos comuniquemos les aclaro más dudas. Esto es todo, muchachos.